Con el segundo Adán nos volvemos a Dios. Nos volvemos ahora a su voluntad. Y ahora volvemos a estar en armonía con Él gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo. Ok, vamos a hablar. Nacer de nuevo. Veamos lo que eso implica. En Hechos capítulo 3, en el versículo 19, nos dice, aquí Pedro está predicando y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ok, aquí Pedro está invitando a arrepentirse, ¿verdad? Y también a convertirse. Hermano Leo, pero ¿cómo ahora usted nos va a decir de que hay que convertirse también? ¿Cómo así? Pensé que solo era de confesar a Jesucristo, arrepentirme de mi pecado y ahora empezar a ir a la iglesia, a hacer estas cosas. Sí, pero estos dos pasos son muy importantes. Van de la mano cuando uno nace de nuevo. ¿Ok? Porque hay que hacer una transición de muerte a vida. ¿Ok? Y le voy a explicar lo que significa eso. ¿Ok? Es importante que nosotros comprendamos, ¿verdad? Que comprendamos que el arrepentimiento, primero que todo, es venir a Dios con un corazón humillado y aceptar que uno es pecador y aceptar el sacrificio de Jesucristo como rescate y su resurrección para que nuestros pecados sean limpios. Pero también tenemos la conversión, ¿verdad? El arrepentimiento va de la mano con la conversión. Tú te arrepientes, aceptas a Jesucristo en tu vida, ahora va el proceso de la conversión. ¿Qué significa la conversión? Bueno, aquí está la clave. La conversión tiene que ver con tu creencia y con tu comportamiento. Hermano Leo, ¿cómo está la cosa? Bueno, hermano, primero que todo tu creencia. Ok, cuando tú vienes a Dios, lo que significa convertidos o conversión significa volverse a Dios. ¿Qué significa eso? Ahora tú te vas a alinear a la voluntad de Dios, a lo que dice Dios. La conversión tiene que ver con la creencia y el comportamiento. Podemos ver a Pablo, ¿verdad? Cómo Pablo nace de nuevo, ¿ya? Se arrepiente y entra en este proceso de conversión. Él dice en la palabra que él considera todo por basura, todo lo que él sabía. Él era fariseo de fariseos, sabemos que era un religioso que perseguía a la iglesia. Tú puedes ser un religioso que te prende de tradiciones, de lo que te enseñaron tus abuelos, lo que te enseñaron tus padres, o tal vez, no sé, de alguien tuvo que venir eso. Entonces, tú estás sumamente en tinieblas, así como estaba Saulo, ¿verdad? Que perseguía a los hijos de Dios. Y él al convertirse, o sea, al arrepentirse y después entrar en este proceso de conversión, él mismo dice que todo lo considera como basura para ganar, dice, a Cristo. Entonces él desecha todo lo que sabía y se deja ahora que Cristo mismo lo instruya, ¿verdad? Y que entre en este proceso de conversión. Para el judío, la conversión significa esa transición de la ley, ¿verdad? De lo que eran los sacrificios que se hacían por los pecados del pueblo de Israel, ahora a aceptar a Jesucristo como el único sacrificio, ¿verdad? Que ya eso ha cesado, que la ley no justifica a nadie,
que la gracia de Dios se ha manifestado y revelado a los hombres por medio de Jesucristo. Entonces, la transición del judío, la conversión del judío, es dejar la creencia de ellos y ahora adaptar y aceptar al Mesías, aceptar a Jesucristo como sacrificio, como el Salvador, ¿verdad? Entonces, esa es la transición que el judío hace para que se les quite ese velo y puedan ahora recibir la salvación por medio de él, de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, para los gentiles también es una transición de creencia, ¿verdad? El gentil tiene muchas diferentes creencias. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, veamos que dice del 11 al 13, dice: por lo tanto, dice, recuerden ustedes los que no nacieron siendo judíos, o sea, nosotros, ¿verdad? Los gentiles, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden, dice, que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Se le está hablando aquí a los efesios. Los efesios tenían hasta una diosa que le decían la diosa, no me equivoco, creo que la diosa Diana, la diosa de los efesios. Ellos practicaban mucho la brujería y dice que cuando muchos se convirtieron, la palabra nos enseña que ellos hasta quemaron estos libros de rituales y de brujería por aceptar la nueva vida en Cristo. Entonces es importante que la conversión venga con que tu creencia la abandones y ahora adaptes la vida en Cristo y empieces a alinear tu vida, tu creencia, con la de Dios. O sea, que tu creencia, o vamos a ponerlo así mejor, que ahora te alines tú a la creencia de Dios, lo que dice en la palabra, no lo que conocía. Creo que es mejor así, porque si tú empiezas a adaptar lo que tú consideras verdad, no te vas a alinear con las cosas de Dios. Todos tenemos que hacer esa transición, hermano, especialmente los gentiles. Nosotros los gentiles éramos considerados eso, pues cuando se dice que éramos considerados incircuncisos de parte de los judíos nos veían como gente inmunda. Hasta el día de hoy creo que los ven como inmundos. Por eso que cuando Jesucristo andaba en la tierra se le decía los perrillos, los perritos, o sea, eran inmundos considerados porque el judío cree en un solo Dios y los gentiles tienen varios diferentes dioses. Usted ve que en nuestra cultura hay mucho lo que es diosas o vírgenes o en las culturas, por ejemplo, asiáticas tienen muchos dioses. En lo que es la cultura hindú hay muchos millones de dioses, ¿verdad? Pero el judío solo tiene un Dios, el único Dios verdadero, el único vivo. Y ese es el Dios al que servimos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ahora los gentiles hacen esa transición de ser paganos a venir ahora a servir a un solo Dios, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros hagamos esa conversión. Usted puede hacer esa transición y alinearse con lo que Dios dice, que si alguien viene, si aún dice un ángel del cielo, viene y le predica un evangelio distinto al que ya se ha enseñado, sea, dice, anatema. Entonces, ya con ese libro de Gálatas, usted puede descartar apariciones, como la aparición de Juan Diego, por ejemplo, ¿verdad? O la aparición de Mohammed, que se le apareció un ángel. O también aquí usted con la Biblia puede ya descartar también, con ese libro de Gálatas, puede descartar la aparición de José Smith también. Podemos ya descartar lo que es a Ellen G. White, ¿verdad? Esas apariciones, esas revelaciones. ¿Por qué? Porque traen un evangelio distinto, traen
el Nuevo Testamento, dice, ¿no? Traen un nuevo Corán, ¿verdad? La aparición de la Virgen de Guadalupe, ya traemos una intercesora ya con Jesucristo, y Jesucristo no es suficiente. Entonces, es importante el arrepentimiento y la conversión, que vaya de la mano. La conversión tiene que ver alinearme con lo que dice Dios. Y no solo a una persona le toca hacer esto, a muchos nos ha tocado. A mí me tocó, yo también practicaba la religión de mis padres, de mis abuelos. Es más, cuando tú estás en religiones, o tú estás, vamos a decir, en una secta, y te sales, pierdes mucho, ¿ok? Primero que todo, te clasifican como un apóstata. Cuando tú te sales de estas sectas o religiones, tú vienes a ser un apóstata. Pero cuando tú tomas esa valentía de creerle a Dios, te das cuenta, cuando vienes ya a escarbar las escrituras, que era un evangelio distinto. Porque ya cuando tú vienes a ver lo que es la apostasía, te das cuenta que estar allá adentro, en el error y en la mentira, ahí tú eres un apóstata, porque en realidad no estás alineado, no estás convertido conforme a la creencia verdadera, alineado a lo que es a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, estando ahí, si eres un apóstata. Al salirte de ahí y ahora recibir a Jesucristo y ser instruido ahora por el Espíritu Santo mismo, ser instruido ahora, y tú haciendo esa humillación de decir, Señor, no quiero ser arrogante, enséñame tú, muéstrame la verdad, porque yo en realidad siento que no quiero dejar mi religión o esta secta, porque no quiero ofender a mis padres, a mis abuelos. La verdad, siento que estoy en la iglesia verdadera, porque muchas personas es lo que van a decir, y el mismo Dios te va a ayudar, porque Dios quiere que seas salvo, y es Dios mismo el que nos ayuda en esa transición, en esa conversión, hermano. Es algo difícil, hermano, difícil en la manera. Seguir a Jesucristo no es algo fácil. Se pierde madre, se pierde padre, se pierde amigos, se pierde amistades por seguir a Cristo. Y aquí lo vamos a corroborar en Mateo capítulo 10, lo que estoy diciendo. En el 34 en adelante dice Jesús aquí, dice, no penséis, dice, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Ok? Porque he venido, dice, para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Vean lo que dice el 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahí el Señor nos está poniendo las cosas claras. O estás caliente o estás frío, pero no puedes estar tibio. No puedes ser un hombre de doble ánimo. Porque Dios ya lo vio con Adán, que Adán prefirió la voluntad de su esposa que escuchar el mandato de él. Entonces, ser digno de Dios es alinearnos a su voluntad, no a lo que mi padre o madre me han enseñado, no a lo que mi esposa me está indicando que debo hacer, o que lo que mis hijos tal vez no les parece será. La cosa es primero obedecer a Dios, y a veces perdiendo se gana. Bueno, cuando se trata de Dios siempre se gana, pero en esta tierra a veces vamos a perder, pero acumulamos tesoros en los cielos, ¿verdad? Entonces, para hacer esa transición de nuestra creencia, para hacer esa conversión, nos va a tocar a veces perder.
pero cualquiera, dice la Biblia, ahí dice que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Pero cualquiera que pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará. Eso es lo que hizo Pablo. Perdió su vida, perdió todo lo que él lo hizo ver como pérdida. Prefirió esa pérdida, prefirió desechar todo eso para ganar a Cristo, hermano. ¿Quién no quiere ganarse a Cristo? Por encima de todo. ¿Quién no quiere ganarse a Cristo? Y eso no es que tú no ames a tu familia, sino que tú estás mostrándole al Señor tu fidelidad. Que le tengamos fidelidad primero a Dios antes que a todo lo demás, ¿ok? Es importante que nosotros podamos hacer esa conversión, esa transición. Entonces, entendemos que la conversión tiene que ver con la creencia y el comportamiento. Entonces ya te expliqué que cuando vengas ahora al proceso de la conversión, tienes que ahora alinearte a la palabra. Tu creencia la tienes que desechar. ¿Es difícil? Claro que sí. Te voy a decir algo. Hay gente que van a ir al infierno por arrogancia. Porque enfrente de personas quieren verse como que están correctos, que están en lo correcto, y quieren estar correctos porque mucha gente dice lo mismo, tal vez donde están ellos, pero eso es arrogancia. Es arrogancia, porque el Espíritu Santo te puede estar indicando que debes de desechar eso para que seas salvo. Y hay gente que puede seguir caminando al infierno por arrogancia. El humano, nosotros somos considerados muy arrogantes. Entonces es de valientes ser humilde y decirle al Señor, Señor, considero de que tu palabra dice esto y lo voy a seguir porque confío en ti. Me van a tachar de que soy esto y esto y esto otro, pero voy a seguirte a ti. Quiero ser fiel a ti. Y el mismo Dios le ayuda a uno. El mismo Dios le ayuda a uno. Entonces es importante que venga la conversión alineado con eso, con la creencia. Eso es clave, la creencia. Que tu creencia la deseches y empieces a alinearte ahora a la palabra de Dios. Ahora viene el comportamiento. La conversión tiene que ver con comportamiento. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. No puedes estar, ser un hombre de doble ánimo, que quiera servir a Jesucristo y todavía quieres estar en las cosas del mundo, que tu mente todavía está queriendo hacer tu vida que estabas en tu vida pasada. Entonces, lo que pasa es que cuando vienes a Jesucristo vas a morir al yo, a tu voluntad, pues. ¿Sí ves? Al morir nuestra voluntad, morimos a nuestra creencia, morimos a nuestro comportamiento, morimos a lo que estábamos haciendo. Ahora vamos a vivir para Cristo. Vamos a alinearnos ahora a lo que Él dice, no lo que dice mi abuelo, no lo que dice mi padre, no lo que dice mi madre, no lo que dice mi religión, mi profeta, ¿verdad? Todo esto, ¿no? No, vamos a alinearnos ahora a lo que dice Dios. Entonces ahora viene lo que es el comportamiento. Me voy a comportar conforme a lo que Dios me está indicando, ¿verdad? Si era un borracho, pues ya no tomo, porque ahora estoy tomando y comiendo de Cristo. Hermano, porque el que tiene sed, pues viene a la fuente de vida, ¿verdad? El Espíritu Santo lo llena todo. Ya no hay hambre, no hay sed, porque no estamos vacíos, estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es importante que si usted era algo, adúltero, asesino, lo que sea, ya ahora usted empieza a adaptar el fruto del Espíritu y empiece ahora esa conversión, esa transición de lo que yo era a lo que ahora soy en Cristo, ¿verdad? Es importante. Vea lo que dice Efesios capítulo 4, del 22 en adelante, dice. Efesios capítulo 4, del 22 en adelante, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad
de la verdad, ¿verdad? Nuestra pasada manera de vivir tiene que ir muriendo para poder ahora vestirnos del nuevo hombre, de Jesucristo, del viejo Adán al nuevo Adán o al segundo Adán, ¿verdad? Que ha sido creado, dice, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces la palabra nos enseña que si vivimos conforme a la carne, dice, moriremos. Pero si por medio del Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a viviremos. Entonces siempre vamos a estar adaptando lo que es la voluntad de Dios, que está en el Espíritu, que la vida está en el Espíritu, y vamos a ir muriendo al yo. Esa es la conversión que estoy hablando. Vamos a llegar hasta la perfección cuando Jesucristo retorne. Ahí vamos a ser revestidos con un cuerpo glorificado. Pero mientras tanto estamos en ese proceso de conversión, arrepentimiento y conversión. Ahí vamos convirtiéndonos a la voluntad de Dios, haciendo esa transición de nuestras creencias a lo que Dios dice, desechando herejías, desechando palabras que nos pueden apartar del Dios vivo. Juan capítulo 6, 63 dice, para ir acabando, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado, dice, son espíritu y son vida. Mismo Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso es importantísimo ir alineándonos a la palabra de Dios. No solo confiar en lo que nos dice en YouTube, un hermano aquí, otro hermano allá, sino que nosotros mismos vayamos adaptando y haciendo esa experiencia con Dios, que vayamos teniendo esa comunión, esa relación con Dios. Volvámonos a Dios, a su voluntad, no a la nuestra. Espero que este video te ayude y que ahora te des cuenta, si has nacido de nuevo en el Espíritu, va a estar de la mano el arrepentimiento y la conversión. La conversión, recuerda, tiene que ver con tu creencia, que ahora tienes que alinearla a la palabra de Dios y desechar lo que sabías, y viene también con un comportamiento de lo que eras ahora a lo que eres en Cristo.